Tenemos ya, por tanto, sobre la mesa los ingredientes de la naturaleza atomista y el modo en el que ésta se relaciona. Pequeños seres semejantes al uno de Parménides, múltiples en cantidad, invisibles por la pequeñez de su masa, es decir, por su tamaño, que están en movimiento en un espacio vacío y que interactúan entre sí por contacto. Es decir, estamos ante una física puramente mecanicista en la que no hay fuerzas que actúen a distancia. Las cosas, para interactuar, una vez más, deben tocarse. De este modo, Demócrito elimina de un plumazo tanto la atracción como la repulsión de Empédocles y también el nous de Anaxágoras. Sus pequeños seres no se mueven por acción de una fuerza, sino que caen, chocan y rebotan por sí mismos en un espacio infinito, como veremos con mayor detalle. Sin embargo, a pesar de parecerse muchísimo a las partículas de materia que hemos estudiado en los bloques anteriores, los átomos no son, sin embargo, como los elementos ni como las homeomerías de Anaxágoras. Recordamos bien que los elementos de Empédocles eran 4: agua, tierra, aire y fuego, y que cada uno de ellos tenía sus propiedades características que los distinguían netamente a los unos de los otros. Lo mismo ocurría también con los homeómeros de Anaxágoras, pero multiplicados hasta el infinito en sus clases y en sus cantidades. Cada clase de materia de Anaxágoras tenía sus propias cualidades. La carne, el cuarzo, la madera. Cada cosa estaba claramente diferenciada y ello para evitar, lo recordáis, tener que postular la transformación que implicaba un paso inaceptable del no ser al ser. Bien. Sin embargo, los átomos de Demócrito, en cambio, no son así. Atentos aquí porque esto es muy importante. Fijaros, según Demócrito, todos los átomos que existen en el universo son completamente idénticos entre sí, son iguales y poseen todos las mismas propiedades, distinguiéndose únicamente por 3 rasgos. El primero de ellos es su posición. Dado que no es posible que dos átomos ocupen el mismo espacio a la vez, dado que son objetos sólidos, cada uno de los infinitos átomos que existen en el universo ocupan su propio y distinto lugar en este espacio vacío e infinito que nos propone la física de Demócrito. Así, por tanto, la primera propiedad que nos permite distinguir un átomo de otro son sus coordenadas de posición en el espacio. En segundo lugar, los átomos también se distinguen unos de otros por su peso. Según los atomistas, los distintos tipos, las distintas formas de átomos tienen también tamaños diferentes, de tal forma que sencillamente cuanto más grande sea un átomo, según Demócrito, más pesado es. Nuestro filósofo no manejaba cuestiones de densidad todavía. Algunos son efectivamente más grandes que otros, eso sí, teniendo en cuenta siempre que, por muy grandes que sean, su tamaño debe ser siempre inferior al rango de la percepción humana. Finalmente, y en tercer lugar, los átomos se distinguen entre sí, y muy atentos aquí, por la forma de su superficie. Es decir, según Demócrito, algunos átomos son completamente lisos en su superficie externa, como por ejemplo los átomos de fuego que veremos enseguida, otros son rugosos, otros son triangulares, otros presentan pequeños orificios, otros son ganchudos, etc. Esta diversidad de formas y texturas de su superficie externa es lo que explica, según nuestro filósofo, su capacidad de engancharse unos con otros o de moverse con mayor rapidez. Por ejemplo, los átomos de fuego, al ser muy lisos en su forma exterior, permiten crear las llamas que, como todos hemos visto, se mueven constantemente porque los átomos son capaces de deslizarse, de resbalar de una forma muy rápida unos contra otros. En cambio, los átomos que presentan superficies con mucho más relieves, es decir, con una orografía más marcada, pueden acabar enganchándose, pueden acabar trabándose unos con otros de forma rígida, dando por tanto lugar a las sustancias más estables, más sólidas de la naturaleza, como por ejemplo las rocas y la tierra. Tal como veremos, esta cualidad será uno de los conceptos más importantes de toda la explicación atomista del mundo natural. Aristóteles nos añade algo más de información sobre este punto en su tratado acerca del cielo. Estos átomos de Demócrito colisionan y se desplazan en el vacío de acuerdo con su desigualdad y las demás diferencias señaladas. Y en su desplazamiento bien chocan, bien se entrelazan con una trabazón tal que tocan unos con otros y producen una estrecha vecindad entre ellos. Fijaros, algunos tienen la superficie, la forma adecuada para entrelazarse, engancharse y generar estructuras más grandes. Considera Demócrito la causa de que los seres permanecen unidos unos con otros hasta un cierto momento, los enlaces y enganches entre los cuerpos, esta unión de los átomos entre ellos debido a su forma.
Y es que unos son torcidos, aquí está, otros ganchudos, otros cóncavos, otros convexos y los demás presentan innúmeras diferencias. Cree, por tanto, que se mantienen unidos unos a otros y permanecen vinculados hasta que la presencia de una necesidad más poderosa procedente de lo circundante los sacude y los disemina, cada uno por un lado, una necesidad más poderosa, una estructura más grande, algo que los golpee, un choque. Fijaros la idea de la necesidad, que enseguida vamos a estudiar con mayor detalle. Y continúa. Y es que decía que los átomos se distinguen por la forma, en que unos son triangulares, otros cúbicos y otros ganchudos y otros esféricos. También decía que al reunirse muchos esféricos se produce la forma del fuego. Atentos a lo que viene ahora. Llama orientación a la posición por la que unos están delante, otros detrás, otros a la derecha, otros a la izquierda y contacto a la disposición según la cual unos están primero y otros después. Esto es extremadamente importante porque Aristóteles nos explica que según Demócrito los átomos se unen formando estructuras tridimensionales. Aquí estamos muchísimo más cerca de nuestras llamadas moléculas, es decir, la complejidad de la materia que nosotros vemos es resultado de estas posiciones, de estas uniones de unos átomos respecto a otros en cantidades, como decía el viejo Empédocles, y también en posiciones espaciales específicas. Aquí con Demócrito lo vemos con absoluta claridad. Y continúa Aristóteles en la metafísica. Leucipo y su compañero Demócrito dicen que los elementos son lo lleno y lo vacío, llamando a uno ser y al otro no ser, y que de estos uno es lleno y sólido, el ser, los átomos, y el otro vacío y sutil, el no ser. Asimismo, dicen que estas son las causas de los seres a modo de su materia, es decir, no hay nada más que átomos y vacío, las causas de lo que existe. Y así como los que consideran única la sustancia subyacente generan las demás cosas de sus cualidades, postulando lo sutil y lo denso como principios de las cualidades, de igual modo dicen estos, los atomistas, que las causas de las demás cosas son las diferencias entre los átomos. Dicen que estas son tres: figura, disposición y posición, pues aseguran que el ser difiere solo por la configuración, el contacto y la ordenación. De estas diferencias, la configuración es la figura, el contacto es la disposición y la orientación es la posición. Y fijaros el maravilloso ejemplo que nos pone aquí Aristóteles, el famoso ejemplo de las letras, para que veamos estas tres posibles diferencias, estas tres posibles distinciones que podemos encontrar entre los átomos respecto a estas tres cualidades. Difiere en efecto la A de la N en el alfabeto, en el abecedario, en figura. La A tiene una forma y la N otra. La AN de la NA en disposición, es decir, están colocados, si tomamos cada letra como un átomo, en posiciones diferentes, y la Z de la N en la posición dentro del alfabeto. Estas serían las tres disposiciones diferentes que pueden tomar los átomos para configurar la materia.